Bienvenidos a su programa Consensuando, que es la cita y el toque de queda de los sábados a las 10 de la noche. Consensuando, una plataforma comunicacional con más de una década brindando discusión, ponderación, evaluación y críticas sobre temas de carácter nacional e internacional. Agradecemos como siempre a Dios que nos da la oportunidad, el placer inmenso de dirigirnos a todos ustedes una vez más, a los que están en el país, a los dominicanos allá en los mares y en todo el mundo a través del programa cuando se transmite por YouTube. Primero queremos aprovechar unos segundos para ofertar nuestras condolencias por el fallecimiento del señor Luciano del Rosario, don Chano del Rosario, cual es un familiar, el abuelo de mis hijos, que lamentablemente ha fallecido. Dios ha reclamado su presencia y como tal, un hombre honorable, un hombre correcto, un hombre serio, pues desde aquí ofertamos las condolencias a sus familiares y le rendimos el homenaje que toda persona de trayectoria correcta merece. Una persona ejemplar, un ciudadano ejemplar, pero ese es el ciclo de la vida, nacer, crecer, ser productivo y morir. Desde aquí, un abrazo y un aliento de condolencias a sus familiares. En esta oportunidad tenemos en nuestro programa un representante genuino de la juventud, un joven de una estirpe familiar que viene heredada de unos padres importantes, sus padres ambos abogados, de trayectoria importante en el país. También han tenido la oportunidad de publicar libros y él también está escribiendo su historia. Él fue consultor jurídico en la Dirección de Migración o abogado varios años, también fue consultor jurídico y también director, que en eso él nos va a hacer la especificación de un departamento importante de derechos en la Defensoría del Pueblo. Y también es un abogado que tiene un manejo amplio sobre lo que son las leyes de migración, las leyes de extinción de dominio, las leyes también de protección a los animales y una novedosa forma también que tiene de dar a conocer a través de estas herramientas como las redes sociales de su trabajo. Le damos la bienvenida a Juan Miguel Castillo Roldán, un gran amigo. Tavares, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí, no solamente por los lazos profesionales, porque somos colegas, sino especialmente por la amistad y todo el afecto que tenemos en común. Qué bien, la verdad que es un honor tenerte aquí con nosotros. Gracias. Y un ejemplo de que la juventud en la República Dominicana avanza, la República Dominicana crece. No toda la juventud está siguiendo a esos cantantes que publican de todo en sus canciones. También tenemos juventud buena, juventud que se prepara, juventud que se capacita para luchar por lo que es y por lo que debe ser un país mejor. Pero tú te estás sacando de la ecuación, Tavares, tú estás joven también. No te saques de la ecuación. Bueno, tú sabes que yo estoy abogando porque se cambie la ley, porque la ley dice que los jóvenes solamente llegan hasta los 35. No, mira, el equipo de producción aquí tiene que trabajar esto, no pueden permitir que tú te saques de la ecuación. Exacto, pero tenemos que modificar la ley porque cualquier muchachito tiene 45, 50 años, entonces claro, no pueden tirarlo, sacarlo, excluirlo de esa condición. Bueno, me gustaría, Juan Miguel, tú tuviste la oportunidad de trabajar varios años en la Dirección General de Migración, una dirección tan importante, dorsal y fundamental para la supervivencia misma de nuestro país y también, obviamente, con lo que es la aplicación de esa ley y muy posiblemente has participado y conocido a profundidad lo que son los reglamentos o el reglamento de la ley de migración. ¿Qué tú nos puedes abundar en ese sentido? Mira, yo tuve la suerte y el privilegio de trabajar los temas migratorios desde el punto de vista legal desde varios ángulos. Yo trabajé como abogado para la Dirección General de Migración, también fui consultor jurídico y director de tutela de derechos del Defensor del Pueblo, lo cual
me dio la oportunidad de trabajar en la vigilancia y la administración pública, eso con carácter panorámico, porque cuando tú trabajas en la Defensoría del Pueblo, ese proceso de vigilancia de la administración y de la garantía de los derechos fundamentales aplica a todos los órganos del Estado. Y eso me dio la oportunidad también de ver algunos temas migratorios ahí. Y ya en el ejercicio independiente también he tenido la oportunidad de colaborar con organismos internacionales, en el ejercicio privado también. Entonces, tengo quizá ciertas herramientas empíricas que me permiten hacer algunas valoraciones. Y lo primero es que la República Dominicana cuenta con una Ley General de Migración del año 2004, la Ley 285-04, y su reglamento de aplicación del año 2011. La ley, aunque no es perfecta, es una ley que contiene suficientes cláusulas y previsiones para dar respuesta a la mayoría de las situaciones legales migratorias en la población que es inmigrante en el país. A la mayoría. Hay cosas que hay que mejorar. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo muy rápido. La ley de migración, por ejemplo, no establece diferencias entre ciertos tipos y casos de legalidad migratoria y otras, sino que las diferencias son puramente fácticas. No es lo mismo el control migratorio que se hace en la vía pública a las personas que quizás circulan en provincias fronterizas, no lo mismo eso, que aquellos migrantes que, habiendo entrado de forma legal al país, como los turistas, que tenemos récord en manejo de turismo y la cifra muchas veces rondan los 6 millones de turistas al año, muchos se pasan del plazo. Y cuando han permanecido más allá del tiempo de permanencia legal como turistas, que es una subcategoría de no residentes, están, desde el punto de vista estrictamente legal, tan ilegales como aquel que penetró de forma ilegal por la frontera, sobornando a un guardia. O sea, ese tipo de matizaciones no existe en la ley que existe en otros países. Quizá una distinción entre inmigrante irregular que entró legal, documentado, pero se pasó del plazo, para distinguirlo legalmente en el texto de aquel que burló la autoridad. Incluso en Estados Unidos tiene un componente federal eso. O sea, son perfiles migratorios distintos. Ahora, en la práctica, ¿cómo se resuelve? Bueno, en la práctica lo que hacen mucho es pagar las penalidades, unas tasas por salida extemporánea en el aeropuerto. Lo que hace es que paga una tasa de tantos meses a tantos meses, tantos meses a tantos meses, y va aumentando eso. Entonces, salvo ese tipo de cosas que hay que quizás mejorar en la ley de migración, en general establece todas las categorías necesarias para una buena administración estratégica de la política migratoria, y de hecho ha soportado la prueba del tiempo, Tabaré, porque eso fue en el 2004, y también fue reconocida su constitucionalidad, porque hay que recordar que la Ley General de Migración, que algunas personas quizás del espectro ideológico más de izquierda dicen que bueno, que la ley hay que mejorarla, porque hay cuestiones que no son constitucionales. He dicho en algunas ocasiones, y vuelvo y lo repito, esa prueba de constitucionalidad ya se hizo, porque la Suprema Corte de Justicia en el año 2005 conoció en condiciones de Corte Constitucional, antes de que se hiciera el Tribunal Constitucional, una acción directa en declaratoria de inconstitucionalidad de esa ley y la declaró conforme a la Constitución. Y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional ha sido permanente, constante y coherente en la reivindicación de la letra de la ley. En el año 2011 tuvimos el reglamento aprobado por decreto del Poder Ejecutivo que llevó a implementación todo eso, todos los dispositivos de la ley, y de hecho fue reconocido por organismos internacionales. Eso es, al día de hoy, obviamente hemos tenido ciertas novedades como el proceso de regularización de extranjeros. Ustedes recuerdan, en el año 2013, luego de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, se llevó a cabo el proceso de regularización por medio de un decreto del Poder Ejecutivo. Tuvimos luego la ley 169-14, que era para reconocer o acreditar la nacionalidad dominicana a aquellas personas inscritas irregularmente en el registro civil. ¿Tú lo recuerdas eso? Eso fue en el año 2014 también como una consecuencia de la sentencia 168, y básicamente lo que creó fue un mecanismo nuevo de naturalización, porque eran básicamente naturalizados. Y tuvimos también un decreto que creó el reglamento de aplicación de esa ley. Entonces, eso básicamente, con eso le damos a la audiencia el panorama completo legislativo. Ahí es donde estamos ahora. Obviamente ha habido ciertas
normas que han intentado adaptarse al derecho dominicano y no pasaron la prueba, como pasó con el Pacto Mundial para las Migraciones. No se aceptó porque establecía una cantidad enorme de compromisos para la República Dominicana que no podíamos aceptar porque era insostenible para nuestra realidad como país que comparte la isla con la nación más pobre de todo el continente, con todos los desafíos que implica eso en términos de control migratorio, de seguridad fronteriza, de seguridad ciudadana, en temas sanitarios, o sea, en temas de recursos y gasto público, en educación, en salud. O sea, no podíamos realmente. Entonces, eso no pasó y quizás de las cosas más nuevas que se estuvo discutiendo fue el famoso plan de contingencia para asuntos migratorios, bueno, que vino me parece que del gobierno pasado y que se accionó ahora, hace menos de un año, por la vía contenciosa administrativa para su anulación judicial, por ser un plan que básicamente violaba también la Ley General de Migración, al igual que el reglamento de aplicación, porque lo que hace ese plan, ese documento, es establecer unos indicadores para la activación de unos procesos de entrada de migrantes para conceder estatus de refugiados, quitándole las competencias administrativas a la Dirección de Migración, lo cual es ilegal porque un plan, ya sea del Instituto Nacional de Migración o del Consejo, no puede superar la ley ni el reglamento porque no se encuentra por encima de esa norma, no puede hacerlo, pero también vulnerando los procesos o violando y tergiversando los procesos de concesión de estatus de refugiado que están en otras normas. Tabaré, tú sabes muy bien que el refugio como un concepto de derecho internacional humanitario es algo muy delicado, tiene sus estatutos, su norma internacional. Y en el caso del derecho dominicano, tenemos unos decretos que establecen, por un lado, el CONAR, que es el Consejo Nacional de Refugiados, y el reglamento, que es la forma en la que se concede el estatus de refugiado. Desde el punto de vista del estatus migratorio, o sea, saliendo de la parte de derecho internacional humanitario a la parte migratoria doméstica, el refugiado lo que es aspirante entonces es un estatus de residencia, que es una macro categoría migratoria. Entonces, en ese plano que estamos ahora, ¿y qué implica eso para las autoridades dominicanas en este momento? Pues implica lo siguiente. En Haití hay una crisis social, política, económica de una gravedad suprema. Y eso tiene un efecto normal y es la inmigración, porque la situación de inseguridad, de falta de alimentos, de combustible, obviamente obliga a esa población que es víctima a querer abandonar su territorio y buscar válvulas de escape. Porque de algo tú puedes estar seguro, la gente no se tira al mar. La gente busca básicamente su supervivencia y el fenómeno migratorio es cosustancial a la supervivencia. La gente migra buscando mejores condiciones de vida. Pero quien tiene que garantizar esas condiciones de vida es el Estado de origen, su gobierno. No es responsabilidad de los estados receptores resolver ese problema, porque en todo caso, moviendo población pobre de un país a otro país, tú no resuelves el problema. Tú de hecho puedes crear distorsiones, porque ningún país abre su frontera de forma arbitraria, indiscriminada y sin haberlo pensado, porque la única forma en la que un país decide flexibilizar su política migratoria para permitir la libre circulación es en contextos económicos y regionales muy específicos, como el caso de la Unión Europea. Correcto. Si usted es nacional de un país de la Unión Europea, usted puede circular libremente. Eso se debe a la redacción de una norma que se llama Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establece principios como la libre circulación y libre establecimiento. Sí, pero son ciudadanos de países de primer mundo hiperdesarrollados. Porque cuando tú vas a pedir visa para ir a países europeos, para pedir a Schengen, por ejemplo, o para Estados Unidos, la primera cosa que te piden, aparte de la documentación, de un antecedente penal, que son elementos básicos para el perfil migratorio, que es solvencia. Entonces, obviamente a países que tienen ciertos desafíos económicos, sociales, políticos y sanitarios, le van a exigir más requisitos y eso es normal y en eso no hay discriminación alguna. Afganistán, en la lista de países en cuanto a las ventajas de sus pasaportes, Afganistán está en el último lugar. En el último lugar. ¿Y tú te crees que eso es fortuito? No, es por un tema de seguridad.
de más seguridad. Entonces, los países administran su política migratoria tomando en cuenta el perfil migrante que ellos desean captar para saber a quién se la ponen fácil con flexibilidad, así como tú se la pones fácil a un canadiense, pero se la pone difícil a una persona de Irak. Ese es el principio elemental. República Dominicana tiene una situación que tiene que ponderar y es un país en desarrollo que no puede cargar con las cargas económicas, con las obligaciones y los compromisos que implica sostener otro Estado, como el caso de Haití. Que cuando tú sumas la población dominicana y la haitiana por kilómetro cuadrado en la isla, la densidad poblacional da más alta que China continental. Increíble. Con una cantidad de miles de millones de pesos en inversión en salud pública y educación, que está certificado que se ha invertido en población migrante, ese presupuesto deja de invertirse en dominicanos para invertirse en población extranjera, salud, educación, seguridad ciudadana y frontera. Y lo que se gastó en regularización, te recuerdo la cifra, 2.000 millones de pesos. Nos ha salido carísimo, muy, muy caro. Eso implica que no podemos ser humanitarios, solidarios. Lo hemos sido siempre. Y el que no lo crea puede salir a la calle y ver cómo está la situación migratoria, porque este país tiene un problema grave de permanencia ilegal de extranjeros. Y yo lo veo sin miedo andando en la calle, más lo que se ha invertido. Entonces, la autoridad dominicana tiene que contextualizarse de cuál es la situación actual del Estado haitiano para aplicar la ley de migración y su reglamento con responsabilidad y siempre con respeto a los derechos humanos y los procedimientos que merecen esa persona. Desde el no admitido en el Aeropuerto Internacional de las Américas hasta el no admitido en la frontera, en el IAPI y en Pedernales, a todos hay que aplicarle un debido proceso y su derecho correspondiente, todo con buen trato, pero hay que aplicar la ley. Definitivamente. La verdad que hay muchos interrogantes que se derivan de toda esa situación. Nos gustaría que tú nos actualizaras con respecto desde el punto de vista cronológico, y tú mencionaste que la ley de migración fue sometida a un recurso principal de constitucionalidad que fue respondido por la Suprema Corte de Justicia, trabajando como un tribunal de garantías constitucionales. Sí. Nos gustaría que tú nos dijeras si ese aspecto puede ser nuevamente conocido por el tribunal, ahora por el Tribunal Constitucional. Por eso lo vamos a responder luego de una pausa comercial, así que no le cambie. La Cámara de Diputados realizó una ardua labor que incluyó visitas al exterior, recibimiento de personalidades y la aprobación de iniciativas de ley como parte de su rol en beneficio del desarrollo del país. Alfredo Pacheco y una comisión de diputados visitaron New Jersey, Rhode Island, Massachusetts y Nueva York en Estados Unidos, donde constataron la importancia de la diáspora y concluyeron que hay que prestar más atención a los dominicanos en el exterior. Además, fue recibida la ex vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell Barr, para buscar una política de desarrollo conjunta en materia de derechos y de igualdad de género. Y la de Tecnología de la Información y Comunicación trató el tema de la ciberseguridad con el senador español José Cepeda García de León, así como Iván Félix de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y con el encargado de ciberseguridad del DNI, Piero Albigini. Otras 22 comisiones trabajaron activamente. Cámara de Diputados de la República Dominicana. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ahora lo
que paga sin peaje se invierte en obras que sí se ven. Con una eficiente y transparente administración de los peajes, el Fideicomiso RD Vial, a través del Ministerio de Obras Públicas, aporta una parte de lo recaudado para el desarrollo de proyectos que facilitan y hacen más seguro y económico tu transporte. Así avanzamos en la construcción de las avenidas de Circunvalación de Baní, de Asua, de San Francisco de Macorís, de Los Alcarrizos, carreteras Barahona-Enriquillo, Barahona-Pedernales, Elevado de Boca Chica, Avenida Ecológica y muchas otras en todo el territorio nacional. Obras, no palabras. Esto es el cambio. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto? Ma, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi $100. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis. Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Al montarte en nuestros autobuses, utiliza tu mascarilla. Con esto te proteges y nos ayuda a detener la propagación del virus. Ayúdanos a ayudarte. Gracias por continuar con su programa Consensuando. Y ratificamos que nos encontramos en esta oportunidad con una súper entrevista con el licenciado Juan Miguel Castillo Roldán, experto en materia migratoria, experto también en derecho privado. Retomamos la pregunta en el sentido de que usted explicaba en el primer sketch que la ley de migración fue sometida a una evaluación de tipo constitucional por la Suprema Corte de Justicia, actuando como Tribunal de Garantías Constitucionales. La pregunta es, ¿ese mismo aspecto pudiera ser sometido para un reexamen por parte ahora del Tribunal Constitucional Dominicano? No, eso es negativo. Ya el la Suprema Corte de Justicia, al haber fallado eso en el año 2005, pues ese escrutinio constitucional al que fue sometido esa ley, pues ya adquirió la autoridad de los juzgados irrevocablemente, y por mandato textual de la Constitución Dominicana, así como de la ley del Tribunal Constitucional, la ley 137-11, ya ese asunto juzgado no puede ser conocido nuevamente por el Tribunal Constitucional, y de hecho puedes hacer la pregunta a cualquier constitucionalista en el país y te va a responder de forma uniforme. Eso no puede ser conocido. Ya cualquier cambio nuevo en la norma migratoria tendría que ser por vía de una reforma legislativa, solamente así. Pero ya en cuestiones de vigencia de la ley, eso, como decimos, es un cemento duro. República Dominicana, estamos comentando ahora detrás de cámara, tiene ahora también otros desafíos, como son, por ejemplo, las presiones internacionales, que siempre han habido, eso tampoco es nada nuevo, pero se ha reseñado en la prensa últimamente que ya Estados Unidos avisó que no iba a brindar más apoyo a los temas haitianos, que no iba a intervenir. Igual la Unión Europea, pero cuando ven los noticiarios, ahí están los representantes de la Unión Europea haciendo recorridos en la frontera para verificar la situación de derechos humanos. Obviamente, República Dominicana tiene que tomar las señales de cuáles son los intereses de esa superpotencia en cuanto a la presión migratoria haitiana que ellos mismos reciben y los compromisos que ellos quieren evadir. Porque si ellos, que son los que más pueden, no ayudan a Haití, entonces definitivamente nosotros los dominicanos tampoco podemos hacerlo. Nuestro papel y nuestro compromiso es primero con los dominicanos, con nuestro territorio, nuestra población, nuestra frontera, y cualquier estatus migratorio de refugiado, que es algo muy especial, tiene que concederse exclusivamente a aquella persona que encaja en las normas sobre refugio, aquella persecución política, persecución por cuestiones como la raza, la piel, la creencia religiosa, pero la situación de desastre político, económico e institucional de Haití no califica como causa de refugio. De hecho, si lo fuera, la población entera hay que llevársela de Haití para otro país. Exactamente. O sea, si eso vamos, ese razonamiento es inválido.
Entonces, Claro. no lo aguanta. Licenciado, ¿qué opinión usted tiene sobre la decisión que ha tomado el Estado Dominicano, y en este caso el jefe del Estado, el presidente Luis Abinader, con la construcción de un muro en la frontera? Acertada. El muro es importante por múltiples razones. Obviamente, cuando se habla en los medios del muro fronterizo, como todas estas discusiones son, controversiales, son polémicas, son muy candentes, entonces salen todas las pasiones, tú sabes, porque entonces la idea del muro parece evocar y generar sensibilidad y evocar la idea de cerrarse a la migración, de cerrarse al comercio, de cerrarse a la cooperación internacional, cuando realmente no es así. Al que defiende el muro se le suele satanizar sin profundizar más allá en los aspectos nucleares importantes e indispensables de un muro fronterizo. El muro es importante, y es importante por las siguientes razones. La política migratoria se aborda desde múltiples ángulos. Una ley de migración por sí sola es inefectiva. Un reglamento por sí solo es inefectivo. Tú requieres las dos cosas. Pero todo eso vale papel mojado si tú no tienes una administración e institucionalidad. Pues con todo y ley y reglamento, si tú tienes guardias que por 10,000 pesos te pasan una camioneta, un vehículo con 20 migrantes ilegales, ¿de qué vale la ley de migración y reglamento? O sea, falta institucionalidad, seguridad. Pero no solamente basta con el capital humano, la parte militar y de las personas trabajando en el punto migratorio. Tú requieres barreras físicas, porque la frontera como tal debe ser delimitada para poder generar las no admisiones y deportaciones del suelo dominicano hacia el suelo extranjero, y los muros no funcionan por sí solos. Es que es el muro también con los puestos de control, porque en todo caso la persona hay que hacer depuración de identidad, hay que hacer control de identidad de esa persona y asentar la no admisión también, porque si la persona es no admitida, desde el punto de vista legal y reglamentario, ¿sabe lo que corresponde? La imposición de un impedimento de entrada. Toda persona expatriada por deportación, por expulsión, por no admisión, automáticamente debe conllevar un impedimento de entrada. Pero para eso tú necesitas un punto fronterizo, control y asentamiento y constancia de a quién fue que se le deportó. Los haitianos tienen una situación, y es que lamentablemente más del 60% de la población haitiana no tiene documentos. Pero tranquilo, que ahí viene la otra parte. Yo hablé de ley, reglamento, institucionalidad y también hablé de punto fronterizo. Pero viene la quinta parte, que es tecnología. Tecnología. Ya, si la persona no tiene documentos, que no es responsabilidad del Estado Dominicano, sino del Estado haitiano, que no documenta a su población, sencillo, datos biométricos. Datos biométricos, pero eso se hace con infraestructura. O sea, sí, el muro es importante. El muro, nada del muro equivale a una violación de derechos humanos. Nada. De hecho, lo que refuerza es la garantía y el debido proceso. El muro por sí solo es la solución, es la panacea, el santo grial de la política migratoria. No, porque nada lo es. La política migratoria, o mejor dicho, el fenómeno migratorio como fenómeno multifacético, se aborda con diferentes ópticas. La óptica legal, reglamentaria, la institucional. Un fenómeno que tiene tantas aristas, tú no puedes abordarlo con una sola herramienta. Necesitas varias. O sea, muro, sí. Pues te digo algo, si en el muro los 10 guardias que están ahí van a coger dinero todito, no sirve de nada el muro. De nada. Entonces, el muro es importante, pero se suma a un catálogo de medidas del Estado Dominicano para poder controlar la migración. Retomando un tema que se mencionaba anteriormente, la República Dominicana intentó aplicar lo que fue un plan de regularización. Nosotros quisiéramos saber cuántos países en el mundo, si lo hay, tomaron sus propios recursos para hacer un plan de regularización y cuál es su evaluación con respecto a los resultados que se han obtenido de ese plan de regularización. Los procesos para regularizar son para mí fascinantes.
porque tiene algunas ventajas, tiene desventajas. Es un tema delicado, fíjate. La ley de migración concebió la creación de un plan en el año, bueno, cuando se aprobó la ley, en el artículo 151. Y en el año 2013 fue que se llevó a cabo ese plan por vía de decreto del Poder Ejecutivo. Fue porque el Estado dominicano decidió hacerse responsable y aplicar el plan. Porque entre el año 2004, cuando se crea la ley, y cuando se aprueba y se publica, y en el año 2013, ¿cuántos años hay de diferencia? 9 años. 9 años. Adivina por qué se aprobó el plan. Por la sentencia 168.13, la que satanizaron la persona de izquierda y los progres. Por esa sentencia tuvimos plan. Por esa. Porque esa fue la que en la parte dispositiva hubo un dispositivo exhortativo que le dijo al Consejo Nacional de Migración que prepara los informes y al Poder Ejecutivo que creó un decreto para poder llevar a cabo ese plan. ¿Me entiendes? Entonces, el plan, ¿por qué puede ser útil? Primero, porque te permite resolver una situación humanitaria, histórica. Ha habido pobre control migratorio al cabo de los años. El fenómeno migratorio es un fenómeno muy humano. Te permite quizá identificar a la población, depurarla y te permite también regularizar y dar un estatus migratorio normal, regular, a esa persona con ciertas características de ese perfil que puede ser ventajoso para el Estado dominicano. Una persona documentada, una persona que trabaja con nivel educativo, o sea, una persona que se ha insertado en la sociedad dominicana, porque a ese que aquí tú no quieres regularizar, bueno, al criminal, al que tiene antecedentes penales, a que no tiene documentos, porque tú no puedes fabricar documentación. No puedes fabricar documentación. Entonces, la ventaja del plan es que permite resolver una situación y que tampoco es un invento dominicano. La regularización es una figura sobre la cual existe muchísima bibliografía y que otros países han aplicado, Colombia, Alemania, España, Argentina. De hecho, yo trabajé en los primeros borradores del Plan Nacional para Regularizar Extranjeros. Yo trabajé en esos borradores. Y esos borradores se construyeron viendo esos modelos alemanes de España y Colombia. Y ahí vimos algunas diferencias muy interesantes. Por ejemplo, sobre sistemas de puntaje, sobre quién cumplía con los requisitos. Las distinciones que yo te mencioné ahorita, ahí estaban. Por ejemplo, se regularizaba aquel que haya entrado legal, porque ya hay una vocación de legalidad, por lo menos hubo un intento de permanencia legal porque entró con un pasaporte y por un punto de entrada hábil, pero no se abría el procedimiento para aquel que hubiera entrado ilegal, porque ya ese perfil de persona capaz de burlar la autoridad, pues a ese no queremos regularizarlo. Y esas normas que consultamos hacían esa distinción, especialmente el caso español. Entonces, sí, la figura existe en otros países, se ha llevado a cabo y puede ser útil por eso. Te permite cuantificar el problema, te permite regularizar a aquella persona que tú sabes que puede aportar a la economía dominicana y además atiende una deuda histórica del país, porque el control migratorio cuando ha fallado también ha sido culpa de la administración, entonces haciéndose responsable por el mal manejo. ¿Cuándo es problemática la regularización? Porque tiene sus riesgos. Cuando se hace de forma indiscriminada, arbitraria y haciendo que se parezca a una amnistía. Porque ahí se cuela de todo. El migrante trabajador, responsable, serio, con familia, que ha estudiado, que vive legal, a ese tú estás regularizando igualito que aquel que ha robado, que tiene antecedentes penales, que no tiene documentación, que ha incurrido en suplantación de identidad, que es un delito. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el problema cuando se lleva de forma indiscriminada. Otro problema es que las regularizaciones son medidas extraordinarias por su naturaleza. Un Estado no debe acostumbrarse jamás a estar regularizando todo el tiempo, no debe hacerlo, porque crea un efecto llamada y porque crea entonces una expectativa en el inmigrante ilegal. La línea de pensamiento es la siguiente: si yo entro ilegal y evito que me detecten y yo evado el radar por la suficiente cantidad de tiempo, eventualmente me regularizan. Nada que pueda ser menos sano que eso, porque está incentivando eso. Y la persona que piden visa, que han gastado tanto en visa y en carnet migratorio y que todos los años renuevan su residencia. No, entonces, las regularizaciones son delicadas por eso. Nosotros tuvimos esa en el año 2013
Y hace unos años, creo que en el 16 creo que fue, no recuerdo muy bien, tuvimos el plan de normalización de la población venezolana en República Dominicana, tú lo recuerdas. Ellos le pusieron normalización, fue un tigueraje legal, tú sabes como los abogados a veces le buscamos esos términos. El bajadero. El bajadero a la ley. Realmente fue como una regularización. Pues le pusieron normalización basado en que eran personas que tenían pasaporte que entraron legal. Y habían entrado de forma legal con la figura de la tarjeta de turista. Entonces, bajo esa situación, como respondían a ese perfil, era una forma de normalización porque habían entrado legal. Realmente, como yo dije ahorita, desde el punto de vista legal estricto, está tan ilegal el haitiano que entra hoy por Elías Piña como el venezolano que hoy se pasó un día. La ley no debería ser así, pero bueno, eso yo no quiero hablar mucho de modificación de la ley, porque eso es como abrir la caja de Pandora. O sea, es delicado. El día que se trate en el Congreso de eso, va a ser peor. Pero bueno, se aprobó, se llevó a cabo y esos venezolanos hoy en día tienen su carnet de trabajador temporero, muchos tienen residencia y los que tengan residencia, de hecho, ya pueden, al cabo del tiempo, acogerse a un proceso de naturalización, que en este caso ya no sería la naturalización de año 2014, la de los que estaban registrados en el registro civil de forma irregular, no. Ya esas personas con residencia se acogerían a la ley de naturalización de la década de los 70, la ley 1683, que es la naturalización ordinaria, que por residencia, por permanencia ininterrumpida en el país, y también a los hijos de naturalizados. Ahí también que se incluye la naturalización por matrimonio. Ok. En función del monto invertido, 2.000 millones de pesos versus los resultados conseguidos, ¿se puede calificar el proceso como exitoso o no exitoso? Por eso lo vamos a responder después de esta pausa comercial. Así que no le cambie. La Cámara de Diputados realizó una ardua labor que incluyó visitas al exterior, recibimiento de personalidades y la aprobación de iniciativas de ley como parte de su rol en beneficio del desarrollo del país. Alfredo Pacheco y una comisión de diputados visitaron New Jersey, Rhode Island, Massachusetts y Nueva York en Estados Unidos, donde constataron la importancia de la diáspora y concluyeron que hay que prestar más atención a los dominicanos en el exterior. Además, fue recibida la ex vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell Barr, para buscar una política de desarrollo conjunta en materia de derechos y de igualdad de género. Y la de Tecnología de la Información y Comunicación trató el tema de la ciberseguridad con el senador español José Cepeda García de León, así como Iván Félix de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y con el encargado de ciberseguridad del DNI, Piero Albigini. Otras 22 comisiones trabajaron activamente. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Existe una leyenda sobre un fugitivo español, Miguel Díaz, quien huyendo de la justicia encontró el amor en el lado sur inexplorado de la isla. Volvió con historias de una tierra hermosa, llena de oro y gente amigable. Los españoles construirían una ciudad en este lugar. La llamarían
Estamos avanzando, rompiendo las fronteras entre la gente y la Cámara Alta. Ahora somos un Senado más humano, incluyente y participativo. Un Senado moderno, listo para enfrentar los retos de este nuevo siglo, de estos nuevos tiempos. Un grupo de hombres y mujeres identificados con el fiel cumplimiento de su compromiso patriótico y constitucional, poniendo en alto hoy más que nunca el verdadero objetivo representativo. Somos el Senado de la República Dominicana, nuevo, diferente, cercano. Entra en vigencia la normativa del sistema de series negadas por disposición del Indotel. Mediante esta normativa, se busca establecer mecanismos que prevengan la activación de móviles provenientes de robo o pérdida. ¿Qué ocurre al momento de entrar en vigencia esta normativa? Si la prestadora a la que perteneces identifica el serial de tu móvil como duplicado o inválido, se te notificará vía un mensaje SMS el procedimiento que debes seguir. Pero, si a partir del 9 de marzo un móvil es reportado como robado, será deshabilitado de inmediato. Recuerda adquirir tus equipos en fuentes confiables y siempre verificar el estatus en que se encuentra mediante el número de email ingresando a la página del Indotel www.indotel.gov.do. Al hacer esto, evita ser víctima de obtener equipos robados, adulterados o duplicados. En el Indotel estamos contigo. Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto? Ma, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi $100. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis. Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. La empresa de transmisión eléctrica dominicana, ET, está enfocada ahora mismo en resolver un problema que tenemos en la ciudad de Nagua. Esto es como consecuencia, evidentemente, de las altas temperaturas que está presentando todo el territorio nacional, y una alta temperatura va acompañada automáticamente de una demanda de electricidad, de una mayor demanda de potencia. Actualmente Nagua tiene un transformador instalado de unos 30 MVA y la demanda está llegando a unos 34 MVA. Esa móvil que sale hacia la ciudad de Nagua es una móvil que vamos a instalar de manera provisional, que es de unos 70 MVA, hasta tanto nosotros podamos transportar un transformador que tenemos en la ciudad de San Juan de la Maguana y que va a ser llevado hacia Nagua, y vamos de esa forma a poder resolver ya de manera definitiva la demanda que tendría Nagua quizá por los próximos 10 o 15 años. Gracias por continuar con este su programa Consensuando. Retomamos la pregunta en el sentido: se invirtieron 2.000 millones de pesos el Estado Dominicano para ejecutar el plan de regularización ordenado por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. 2.000 millones de pesos versus los resultados obtenidos. ¿Fue un éxito o fue lo contrario? Depende a quién tú le preguntes. No, le estamos preguntando al licenciado Juan Miguel Castillo. Bueno, resulta que si tú le preguntas a las ONG que abogan por derechos de los migrantes y que se fajan tanto drenando esos recursos de organismos internacionales y de la USAID, eso, o sea, que se billetean bien, ellos van a decir que fue un fracaso porque mira, la cantidad de solicitantes fueron como 300.000 o 270.000, rondaba ese número. Encuestas de inmigrantes, porque aquí realmente los censos son complicados, y los censos de población inmigrante ilegal son casi imposibles. O sea, censar población ilegal es casi imposible. Pero las encuestas de inmigrantes que teníamos en el año 2012 y otra en el año 2017 señalaban que aquí rondaban los 500 a 600.000 personas en condición migratoria ilegal. Subvaluado totalmente. Sí, porque sabemos, todo el que vive aquí sabe que supera el millón por mucho. Pero bueno,
Para esos organismos internacionales, ellos aspiraban a que fuera para los 600.000. Ellos querían que fuera para todo el mundo, de forma indiscriminada. Como dijo el presidente del Senado aquella vez. ¿Cómo fue que dijo? Que entraran todos. Sí. Entren todos, con la palabrota. No aplicaron los 600.000 ni los 500.000. Aplicaron menos. Pero eso no fue culpa de nosotros. Eso es que si la persona no solicita, porque para tú regularizarte, se requiere la voluntad del solicitante. Es que no es tu casa que te va a buscar, tú tienes que ir. Claro. Entonces, aplicaron pocos. Y no solamente aplicaron pocos, tampoco iban a las renovaciones. O sea, le dieron el carnet y tampoco iban. Al final la cifra fue bajita de los regularizados. Entonces, fue un éxito. Yo creo que es cuestionable. Yo fui parte de los abogados que accionó contra ese plan, porque a pesar de que yo trabajé en el borrador, en uno de los borradores que se sometieron, la versión finalmente aprobada por decreto del Poder Ejecutivo fue un adefesio, fue una cosa brutal. Era inconstitucional porque de hecho suspendió las deportaciones de forma indiscriminada y tú no puedes, por vía de un decreto del Poder Ejecutivo, invalidar la ley de migración. Imposible. Es que el presidente de la República no está por encima de la ley. El presidente de la República no puede decir no se van a deportar los ilegales porque él no está por encima de la ley. Imposible. Y se accionó con muchos medios de inconstitucionalidad que no voy a entrar ahí ahora. Entonces, fue un éxito. Mira, yo creo que al final, nadie quedó contento. Ya. Bueno, al final nadie quedó contento. Pero lo importante es que se hizo el intento, al menos, ¿verdad? Claro. Y de esa experiencia se tomarán algunas lecciones. Sí, definitivamente. Fue la primera vez que se hizo. Para nosotros tiene mucho valor eso. Entonces, nos gustaría también que nos dieras algunas pinceladas, como estuviste trabajando en lo que fue el Defensor del Pueblo, tuviste papeles importantes que jugaste ahí. ¿Nos puedes resumir cuál es la importancia del Defensor del Pueblo y también si participaste en algunos casos, ¿verdad?, de relevancia que podamos dar a conocer? Sí. Mira, el Defensor del Pueblo es un ente constitucional, un órgano constitucional autónomo, independiente y extrapoder, porque está fuera de la estructura tradicional tripartita del Estado. Es constitucional y extrapoder como lo es la Junta Central Electoral, como es la Cámara de Cuentas. Entonces, lo que tiene básicamente es una función que se establece en la Carta Magna, entre los artículos 190 y 192, que se resume en contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas. O sea, el Defensor del Pueblo tiene un rango de competencia bastante amplio. Yo creo que el constituyente se pasó ahí de amplio porque el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, tiene básicamente capacidad de vigilar a todos los órganos del Estado. Cuando tú dices órgano del Estado, tú sabes que es un término sombrilla, porque una cosa es la administración pública, que básicamente tenemos la administración pública central, que es la dependencia del Poder Ejecutivo, y quizá la local, como son los gobiernos locales, ayuntamientos, consejos de regidores, pero órgano del Estado lo es todo. Entonces, yo trabajo en la Defensoría, que tuve 6 años, y con doña Zuela Martínez creamos los protocolos de reclamaciones y de orientación a la ciudadanía. Teníamos casos que involucraban desde cualquier dependencia de la administración, como Interior y Policía, como Migración, por ejemplo, hasta el Senado de la República y la Cámara de Cuentas. O sea, realmente lo abarca todo. Tenemos 1.200 casos al año cuando yo estaba allá. 1.200 casos al año. Entonces, es una entidad que básicamente tiene una función doble. Hay dos formas de mirarlo. De un lado, una función de derecho administrativo, porque lo que hace es vigilar y supervisar la administración y los actos de la administración con ciertas prerrogativas. Y del otro lado de la moneda lo que tiene es una función de defensa de derechos de las personas, derechos fundamentales. Entonces, desde ese punto de vista es una entidad de derechos humanos. Para caer un poquito en temas actuales, yo quisiera exhortar que el Defensor del Pueblo en este momento participar y se involucrar un poquito más en las cuestiones de personas desaparecidas. Estamos en una crisis, Tabaré, y todo el que está viendo el programa lo sabe. Tenemos un índice altísimo de personas desaparecidas y que el Defensor del Pueblo, cuando yo estuve allá, se nombró un departamento para agilizar con la Policía Nacional los departamentos de búsqueda de esa persona y por lo menos llevar una estadística. Yo creo que el Defensor del Pueblo tiene ahora la oportunidad de participar en esta problemática que nos preocupa a todos los dominicanos, porque es precisamente una de las deudas pendientes que tenemos, porque el Estado dominicano tiene una situación con las desapariciones, y es que somos firmantes de convenios internacionales, pero adivina qué, no está tipificado en la norma, no está tipificado, no lo está.
no lo está. La desaparición aquí tiene una dimensión civil, que es para la administración y disposición de los bienes del ausente y desaparecido, pero el componente penal, para tú poder imputar a una persona, una persona, tú tienes que imputarle un delito ya tipificado previamente, como en el caso de homicidio, de secuestro, retención ilícita. Sin ley previa. Exacto. Entonces, nosotros para eso teníamos que o crear una ley especial o modificar el Código Penal. Y tengo entendido que algunos de los borradores del Código Penal establecían la desaparición. Entonces, el Defensor del Pueblo pudiera por lo menos colaborar con los organismos de inteligencia, los organismos de seguridad y también con apoyo a la familia, porque es un tema muy grave y que todos los días estamos viendo en la prensa a estas familias desesperadas buscando a sus seres queridos y es una cosa dramática. Bueno, muy lamentable. Ojalá que eso pueda ser tomado en cuenta. Sí. Ahora, si nos puede decir de manera brevita, hay algunos casos importantes que tuviste la oportunidad de participar cuando formabas parte del Defensor del Pueblo. Mira, los casos ya se clasificaban, eran 1.200 casos al año. Los casos se clasificaban en base a una tabla que se creó de 48 materias. En los casos que más llegaban, y esto cuando digo día a día, era que literalmente era casi todos los días, tema de la materia de seguridad social bajo la categoría de pensiones. En muchos temas de pensiones denegadas, pensiones que querían que se aumentaran, en el sector público, en el sector privado, muchos temas de pensiones. Temas municipales, de ayuntamiento, que tenían que ver con planeamiento urbano, con espacio público, muchísimo. Temas de seguridad ciudadana también eran más o menos usuales. Es que la cantidad de casos eran enormes. El caso más emblemático, quizá el más importante, y para mí es que mejor representa la competencia del Defensor del Pueblo y el que yo me siento muy orgulloso de haber participado, de verdad me da mucho orgullo, es el famoso caso de la Cueva de las Maravillas. Oh, ya. Cuando se donó la Cueva de las Maravillas. Eso fue famosísimo, pero es fascinante. Para un estudiante de Derecho eso es filete, porque te permite entender muchas cosas. Primero, un acto de la administración que es la disposición arbitraria de, uno, patrimonio público, porque es un dominio público, pero número dos, no solo patrimonio público, sino patrimonio protegido constitucionalmente como interés colectivo y difuso y que es un patrimonio arqueológico. A fortiori. Y por esas características es inalienable. Entonces, se dan varias situaciones. Primero, la parte puramente administrativa de patrimonio público y la segunda, la parte de patrimonio cultural y arqueológico, que es inalienable por mandato de la Constitución en base a la Carta Magna, pero también las leyes de cultura, como la Ley 4100. Entonces, teníamos esa parte por ahí, se accionó en ese momento por la vía contencioso administrativa, y obviamente eso conjugaba muchos temas de competencia del Defensor del Pueblo, y también en muchos de esos casos también tuvo el beneficio, esto hay que decirlo, que el Defensor del Pueblo, que no tiene un carácter jurisdiccional, porque no es un juez, sino lo que llaman un carácter cuasi jurisdiccional, porque lo que hace es judicializar algunos casos. En algunos casos tiene competencia expresa en la ley, como dice la ley del Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo puede accionar en amparo y amparo de cumplimiento, porque tiene legitimación activa, calidad de legitimación activa, porque lo dice la ley. Por ahí cosas para las cuales la ley no establece competencia ni calidad, pero la jurisprudencia se la dio. Como en que, por ejemplo, en los casos de recursos contencioso administrativo se reconoce competencia, y en los casos de acción directa en declaratoria de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional falló reconociendo que el Defensor del Pueblo tiene calidad, aunque no lo diga la Constitución ni la ley, tiene calidad para accionar siempre que se trate de casos que tengan que ver con derechos fundamentales, lo cual es una maravilla porque amplía su rango de acción. Claro. De manera muy breve, sabes, igual que yo, que en televisión el tiempo es un dictador. Háblanos de esa parte creativa que tienes dando a conocer en las redes sociales lo que son los servicios jurídicos y además orientando a las personas a propósito de los instrumentos legales y jurisprudenciales. Claro que sí. Tenemos una página que yo le invito a la audiencia que la vean en Instagram. Si entran en Instagram, escriben Legal CPR de Castillo, Pantaleón y Roldán. Es una página donde nosotros hacemos videos educativos sobre temas legales. Yo sé que la gente cuando piensa en derecho piensa en algo aburrido, en un señor hablando 45 minutos, aburrido, en una cátedra así.
señores, estamos cambiando los parámetros de enseñanza de temas legales. Para que tú conozcas las leyes y tus derechos y los procedimientos, yo no te voy a aburrir. Yo hago videos que duran menos de 2 minutos, algunos duran 1 minuto. Te vas a reír y vas a aprender muchísimo sobre temas legales de una forma divertida, breve y fresca para cambiar un poquito los parámetros sobre los cuales se enseña a la gente cuáles son sus derechos. Legal CPR en Instagram. Definitivamente, nosotros lo recomendamos porque hemos tenido la oportunidad y aún siendo abogados hemos aprendido mucho y además nos hemos entretenido con ese video. A ti te damos las gracias por tener la amabilidad de concedernos esta entrevista y a todos ustedes les decimos que los esperamos en una próxima entrega de su programa Consensuando.